Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí con un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual se van a enfrentar Goku, Vegeta y Vegito en sus fases Super Saiyajin 4 versus Caulifla, Kale y Kefura en Super Saiyajin 4. Este gameplay fue recomendado por Adrián Rivas. Muchas gracias por tu recomendación, compañero, y un saludo. Quiero decir que en este gameplay voy a utilizar el equipo de Goku, ya que el gameplay que hice Vegito y el equipo de Vegito versus el equipo de Kefura, elegí el equipo de Vegito. Luego, cuando hice que los guerreros del universo, los Saiyajines del universo 6 se enfrentaran a los del 7, elegí el equipo de Caulifla. Entonces en esta ocasión pues me toca utilizar el equipo de Goku, ¿ok? Bueno, antes de empezar, como todos los gameplays, vamos a mostrar que la dificultad está en muy fuerte. Y ahora sí, medusitas, vamos a ir a la batalla PD, ¿ok? Y vamos a utilizar Goku Super Saiyajin 4, aquí Vegeta, y por último al señor Vegito Super Saiyajin 4, ¿ok? Bien, y nos enfrentaremos a Caulifla, que está por aquí, a Kale, que de hecho que no sé si está sí está censurada. Perfecto, porque si no, si se ve algo raro, pues me pueden borrar el video y borrarme de la existencia tranquilamente. Así que hay que censurar todo lo que se pueda censurar por ahí. Bien, ok, la canción vamos a ver qué podemos encontrar. Esta me gusta, pero creo algo más de pelea, onda. Este está bueno, pero muy quemado. Este me gusta, compañero. Este tiene todo el ánimo. A ver, y vamos a luchar en no sé, acá, Montepaus, torneo de exhibición. Luchemos en el glaciar. No sé, creo que hace un montón que no grabo un gameplay en el glaciar. Creo que nunca grabé un gameplay acá, pero bueno, ya que hace poco se estrenó, se está estrenando la película de Broly, depende de cuando veas este video. Pues vamos a usar este escenario en honor a la nueva película de Dragon Ball Super. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Es verdad, creo que me quedaré con tu vida si llego a ganar esta batalla. Así que bueno, medusitas, vamos a dar comienzo a este combate. Vamos a ver si Kale es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Goku Super Saiyajin 4, ¿ok? Empezamos a atacar ahí, vamos. A ver, creo que no sé cuánta barra de vida tendrán los personajes, así que supongo que todos tendrán más o menos las mismas. Supongo que las funciones quizás tengan un poco más, pero bueno. De hecho, esto puede ser tranquilamente un remake o una remasterización, por así decirlo, o una versión diferente al gameplay que yo subí de Goku, Vegeta y Vegito versus Caulifla, Kale y Kefura, ¿ok? Vamos, a ver. Goku, date vuelta que lo tenés atrás a Caulifla. Vamos, date vuelta. Ahí está, vamos, que recién está pensando en gameplay. No pasa nada si empieza a dar una paliza, que Goku Super Saiyajin 4 puede revertir toda la situación, ¿ok? Bien, empezamos a atacar ahí. Vamos a ver si le puedo meter algún combo por ahí. Estamos bajo el agua. Eso quizás se me complica un poquito. Más que nada para cargar aquí. Vamos. Recuperate, Goku. Ahí está, viene. Yo me defiendo. Vamos. Ahí les llevamos todas las técnicas ahí. Demostrando quién es el verdadero Super Saiyajin 4. Vamos. Hacemos esta bolita para hacer un Kamehameha por 10. No sé si se la conectaré. Bien. Ya vemos la barra verde de la señorita Caulifla. Vamos a alejarnos un momento de aquí. Uy, no. Me rompí la cabeza. Ahí está, salimos. Bien, ok. Nos paramos aquí para estar más cómodos. Vamos. Acabaré contigo en solo unos segundos. Uy, no sabía que me iba a cargar el Ki máximo, pero bueno. Aprovechamos eso, vamos a empezar a spamear ahí el cuadrado para meter un combito. Vamos. Está, bien. Ojo que utilizó la técnica del L1, la técnica del L1. No pasa nada. Vamos a ver, lo manda a volar. Perfecto, bien. Se fueron los mejores estados, pero no pasa nada. Sigo teniendo mi poder máximo, así que tranqui. Ojo. A ver. Utilizo mi golpe de dragón, no sé si se la conectaré. Bien, se la conecté. Bien, parece que Goku Super Saiyajin 4 le hace un daño considerable a Caulifla con la misma transformación. Así que no sé cuántas barras de vida le quitará la técnica definitiva. A ver. Pues vale, pues compañeros, le bajamos, tío, 2 barras de salud. A ver. Perdón por dar tanto crije con esa imitación de acento. Upa la papa. Vamos, date prisa. Espérense un momento. Yo puedo transformarme acá en fusión de Vegeta. Bueno, me voy a aguantar. Vamos a hacer que el gameplay se vaya al carajo. Yo me voy a fusionar. Ojo, no vayas. Espera un momento. Agarro 4 barras de salud. Y 4 barras de salud. Mira, agarro 4 puntos y con eso voy a tratar de fusionarme para sacar a Vegeta. Sé que era un gameplay de Goku contra Coso, pero bueno, vamos a hacer que todo se vaya al carajo. O bueno, me como la técnica, no pasa nada, espero sobrevivir. Bueno, se destruye el planeta Tierra, pero yo me bajó una barra de salud nomás, así que tranqui. Yo voy a fusionarme en Gogeta. Y voy a tener a Gogeta y a Vegito Super Saiyajin 4. Los dos en un mismo equipo. Va a ser tremendo. A ver. Entra 4 barras de salud como era.
A ver si me sale. Era así, ¿no? A ver si puedo fusionar. Vamos. No, ¿qué? What? ¿Qué fue eso? What? ¿Por qué me transformé en mi fase normal? What the fuck, ¿qué fue eso? A ver, vamos. Déjalo un momento, por favor. A ver si me puedo transformar de última en Super Saiyajin 4 y hacemos que Vegeta pelee. Porque no sé por qué se me transformó mi personaje en su fase normal. Ok, no pasa nada, vamos a atacar nosotros a ver si Vegeta puede hacerle frente a la fusión de coso. A ver cuánto necesita. Este creo que también necesita. Ah, no, 4. Fusión Potara, fusión de Gogeta. Sí, necesito 4 barras de cosito. 4 barras de esas. Supongo que será complicado derrotar hasta Kefura. Vamos a ver, defensa. No pasa nada. No creo que me haga mucho daño. Bien, 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 nos la aguantamos bien, nos la aguantamos bien. Ahora cuando menos se lo espera, utilizamos el destructor de espíritus. Pero me lo quiero, no pasa nada. A ver. Defendete, Vegeta, está. Empezamos, empieza a atacar el príncipe de los Saiyajin. A ver, no sé cuántas barras de vida tendrá este personaje, la verdad. Supongo que tendrá casi infinitas, pero bueno. Cuando saca a Vegeta va a romperle toda la jeta. A ver, bien, yo tengo una barrita de vida, un Break Spirit. A ver, que no me esperaba que se iban a fusionar, la verdad. O sea, tienen a 2 Kefla. Bueno, esta más poderosa obviamente porque tiene muchísimas barras de salud y todo eso, pero bueno. A ver, igual tengo que admitir que durante el gameplay me iba a costar atacar a Kale, o sea, atacar a mi waifu. No quería hacer daño a mi mujer, no quería hacer eso. Entonces, si se fusionan, aparte, bueno, le estoy pegando a Kale, pero no de manera tan directa. Así que gracias por fusionarte. Así no me siento tan mal de atacar a Kale, ¿ok? Bien, ya está. Tenemos 3 barras de salud. 3 barras de salud, mira. Ojalá tuviera 3 barras de salud. Nada, mentira, porque no me convendría mucho. Pero bueno, a ver, tenemos 3 puntitos de topa. Casi me la conecta. A ver, Final Flash. Así necesito 4 barras de salud para conectar, mira, para poder hacer mi fusión ahí ultra poderosa, ultra violenta y ultra super Saiyajin 4 bien masculina. Así tenemos a Gogeta y a Bellito. Bellito ta. No, eso era Gogeta ta, como apareció en el trailer. Bueno, a ver. Como estaba diciendo, así tenemos a Bellito y a Gogeta en un mismo equipo. No sé si se podrán funcionar, no sé si en esta ISO está... ¿cómo se llama esto? Vegeto. No creo que esté, así que vamos a ver. Espero que ¿cómo se llama? Vegeta no se transforma en su fase normal. Vamos a ver, fusionate. Vamos. ¿What? ¿Por qué no se fusiona? LOL. Ok, no sé por qué no se fusiona. O sea, ahí, bien. Una contra y para tu casa. ¿Me das tiempo para fusionar, por favor? No. Esquiva eso. Vamos, fusionate. ¿Por qué no se fusiona, hermano? A ver, ustedes lo escuchan. Que estoy apretando para... Y lo estoy moviendo para acá, de última. Bueno, está bien. Me transformo de vuelta en Super Saiyajin 4. Bueno, no sé, no me puedo fusionar por alguna razón, pero bueno, no pasa nada. De última le doy pelea con Vegeta y Goku y ya está. No importa, mi equipo no se va a desmoronar. No sé por qué, o sea, le intenté transformar en Super Saiyajin 4, pero no pasó nada. A ver, de última, esperen un momento, me reviso algo rápido. Ok, estaba viendo el blog de notas que colocó Higueño Loquender junto a Soizo para explicar más o menos cómo se fusionan los personajes. Y bueno, y me dice que necesito 5 o 4 barras de vida para transformar en Bellito y Gogeta, como aparece en el juego. Pero por alguna razón no me puedo fusionar. O sea, dice que Goku y Vegeta tienen que estar en su traje número 1. Y bueno, como los elegí, pero por alguna razón no se fusionan. No sé por qué, pero bueno, a ver. A ver, nos defendemos ahí, justo. La teletransportación, no pasa nada. Si no puedo fusionar, los derrotaré así nomás. Utilizando mis personajes sin fusionarme, sin recurrir a eso. Bueno, uy, bien. Ya vemos la barra de salud verde de Kale, de Kefura, perdón. Vamos a ver. El Break Spirit, no me salió. A ver, esquivo todas esas bolitas. Va a esquivar, ¿no? Sino que me la saco encima, a ver, defendete. Un momento, fuck, me rompí la defensa, a ver. A ver, recurrete antes que venga la técnica, por favor, Vegeta. No, fuck, bueno, me la comí. A la técnica, a ver. Localizala, un momento, la tenés adelante. Bien. No puedo fusionarme, no sé por qué. Defensa. Fuck. Es que no, o sea, quiero probar con la flechita para fusionarme, pero no me deja. Pasa que voy a perder a Vegeta porque traté de fusionarme y no hubo éxito, no sé por qué, a ver. No es. Bueno, no importa, vamos a sacar a Goku y que Goku se haga cargo de esto, a ver. Que venga, que fura, perdón, no le tengo miedo, a ver. What? ¿Qué pasó? ¿No puedo sacar a ella o qué onda? Ahí está, ¿viene? Bueno. A ver. Ya está, dejemos la fusión de lado, vamos a derrotarlo así nomás. No tengo Bellito todavía para el cual pues puedo hacer frente a los dos personajes si quiere. A ver, esta defensa, bien, la tengo ahí. Está. Cargamos aquí de frente a ella, no hay problema. No hay problema. A ver, está. Acabaré contigo en tan solo unos segundos. Ahí está. Vamos a ver, esto es lo que quería. El momento de estado, así puedo derrotar a Kefla. Ahí está. A la primera, después viene la otra. Bien. A ver, ¿dónde está? What? Está ahí abajo, pero no entiendo por qué no puedo acercarme. A ver, no puedo bajar. Es como que estoy tocando un piso, ¿no es? No puedo acercarme a Kefla. Vamos a ver, de última. A ver si puedo conectar el golpe de dragón, ¿no? Mínimo.
No puedo conectarme, no puedo acercarme. Ahí está. Bueno, ella se puede acercar, pero bueno. A ver, está medio un poquito ¿cómo se llama esto? Desbalanceado, desbalanceado no, pero como que la CPU tiene mucha ventaja. Se puede fusionar, me puede atravesar las paredes y yo no. Puta madre, qué sad. Qué desventaja, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Con toda la ventaja, con todos los problemas, los guerreros del universo 7 van a ser capaces de ganar la batalla igual. A pesar de que tenga todos los problemas del equipo, no pasará nada. Los derrotarán la fusión de que el equipo femenino del universo 6, ¿ok? Vamos. Alta atención, a ver, defensa. Vamos a ver los dos con nuestro poder máximo. A ver, esquivo todo eso. No me puedo hacer nada con tus bolitas. Yo te lanzo las mismas. Bueno, me parece que me como la técnica porque estás desviando las bolitas. Ah, las bolitas. No, me muero, muerto. No sé qué se las puede conectar antes que... A ver. No, sí, muerto. Bueno, sacamos a Vegeta. Espero que Vegeta pueda hacer algo contra Kefla, así Vegito no tiene la cosa tan complicada. Vamos. Bien, un Final Flash. Power of Super Saiyan 4. ¿Por qué le decía en inglés, viste? Nada que ver. Vamos a ver, está. Bien. Vamos, Vegeta. Empieza a derrotar a esta maldita Saiyajina. Esta maldita insecta. A ver. Date vuelta. Lanzamos bolita. Ahora lo tengo enfrente. Vamos a empezar a spamear el cuadrado ahí. Me quedé sin poder máximo, así que voy a hacer una carrera de dragón ahí. Vamos. Perfecto. Es lo que quería. Defensa. Ahí está. Vamos, bien. Vegeta, bien. El príncipe de los Vegeta haciéndose respetar como siempre. Un genio. Estamos, Vegeta. Haceme 50 insectos. Ahí está, lo mando a volar. Para su casa. Que vuelva a su universo 6. Bien, Vegeta. Incluso Vegeta puede hacerle frente a la otra Kefla. Vegito va a estar ahí tranqui. Vamos a ver, ojo. Bueno, no, parece que no. Parece que Vegito va a tener que... Ok, ahora viene la otra chica. La misma kill de antes, pero con más salud y quizás mejor preparada. Vamos. No quiero irme de este combate sin... No quiero que Vegeta se muera sin haber utilizado su técnica definitiva. La utilizó, así que puede morir tranquilo Vegeta. A ver. Bien, esto es lo que quería. Y ahora... Quizás me hubiera venido mejor lanzar unas bolitas para aturdirla, pero bueno, se la conecté igual. Ahí está, bien, Vegeta, bien. Le hiciste muy bien, compañero, le hiciste muy bien. El príncipe de los Saiyajines se va del combate después de haberlo dado todo. Vamos a ver. Ahí está, bien. Ahí está. Y ahora le mando a volar. Una carrera de dragón ahí. Bueno, ya está, creo que... no. Da pelea hasta lo último. Hasta los límites, compañero. Hasta los límites. Ahí está, le tengo con eso. Bien. Compañero, de última puedo dejar de reserva a Vegeta y que Vegito haga algo, ya que yo sé que la mayoría de ustedes quieren ver a nuestro Vegito en acción. Así que lo sacamos y que Vegito se encargue de esta fusión, ¿ok? Fusiones Potara versus fusiones Potaras. De hecho, eso puede ser una buena recomendación. Igual ya me lo hicieron varias veces. Vamos a ver, Garlic Kamehameha. Es una combinación medio rara. Me parece muy raro que de manera canon... Uy, tremendo codazo le metí al micrófono. Me parece raro que de manera no canon no hayan utilizado el Garlic Kamehameha. O sea, una combinación de dos técnicas ultra características de estos personajes. Y en una fusión pues nunca apareció. Pero bueno, vamos a ver. Impacto definitivo. Buenísimo. Que Vegito haga justicia por todos los problemas que tuvimos en el combate. Bien, Vegito, épica. Como siempre, genio. Daría 20 hijos Vegito, ahí está, vamos a ver. Bellecitas, quiero cargarme aquí al máximo. No pasa nada, soy Vegito. Nadie me pasa nada. Potenciación al límite. Vamos, potenciador al límite, perdón. Ahí está, la tengo. Cuando venga la otra Kefla la derroto con mi técnica efectiva. Opa. Esta Kefla 2 sería la 1 porque después la otra apareció después. Así que esta sería la Kefla 1. Se va para su casa. Y antes que... No, me quedo sin poder máximo. Sí, me quedé sin poder al máximo, no pasa nada. Ahora viene esta, me defiendo. Pensé que iba a hacerme algo, pero no. Y terminamos este combate como se nos manda, a ver. Bueno, ¡upa! Si llego a conectar eso, me parece que Kefla no sale viva. No sale virgen de ahí con esta técnica. A ver, cargamos mi ki al máximo para poder utilizar por un momento, ¿cómo se llama la técnica? Mi Kamehameha resplandeciente por 10. A ver. Y nadie les quiero preguntar, mediositas. Para ustedes, si se enfrentaran Vegito Super Saiyan 4 contra Kefla Super Saiyan 4, para ustedes, ¿quién ganaría ese combate? Sería un combate muy reñido seguramente. Ya que estamos hablando de dos fusiones Potara, dos mujeres prodigio en el combate, ya que digamos que consiguieron el Super Saiyan de manera muy rápida. Eso fue increíble. Más que increíble, fue poder del guión. Y después tenemos a nuestro clásico Vegito, nuestra fusión favorita. No sé si es favorita de todas, pero una fusión que a muchos les gusta seguramente. No creo que a alguien les disguste esta fusión, pero bueno, a ver. Y Kamehameha resplandeciente por 10. Y terminamos el
No, no lo terminamos. Bueno, no pasa nada. Y bueno, la batalla de nuestra fusión favorita, Super Saiyajin 4 versus la fusión de Kale y Caulifla. Y nada, qué sé yo. Y nada, me pueden responder esa pregunta en los comentarios, ya que quiero saber cuál es vuestra opinión. ¿Esto no era lo que pensabas? Y bueno, como estaba diciendo, respóndanme esa pregunta, ya que quiero saber vuestra opinión, compañeros. Así que bueno, medositas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su poderosísimo like si quieren que siga subiendo más gameplays de este hermoso y sensual juego. Recuerden que en la descripción están todos los personajes que posee, pues la ISO que utilizo generalmente para hacer las recomendaciones. Así, bueno, si quieren hacer una recomendación, pues les recomiendo, valga la redundancia, que vayan a la descripción y vean todos los personajes que posee la ISO, o incluso para hacerla con personajes que no estén en la ISO. Pero bueno, medositas, nada más, creo que ya no falta aclarar nada más. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.